Bueno, buenas tardes. Nuestro equipo está conformado por Leonardo Aguilar López, por Adam González Díaz, por María José Contreras Aguilar y su servidor Pavel Alexander Gómez Nieto. Vamos a exponer los conceptos número 2 del tercer parcial y vamos allá. ¿Empiezas, Adam? Sí, bueno, el primero que está de caída libre, este se refiere al movimiento de una partícula en dirección completamente vertical, desde una cierta altura y bajo una velocidad inicial ya definida, como podemos ver ahí en la imagen de la manzana. Este, Tengo entendido que todos los objetos, sin importar su peso, caerán al mismo tiempo, o sea, el peso no es algo relativo en eso. El siguiente es el tiro vertical. El tiro vertical es lo contrario a la caída libre, es lanzar de manera vertical un objeto hacia arriba, de modo que se desprecia la fricción con el ambiente y la aceleración gravitatoria se cambia a signos negativos para calcular los datos. Como podemos ver ahí en el dibujo, es una representación bastante simple de esto. El siguiente es el tiro parabólico. Este es un tipo de movimiento en dos dimensiones donde se lanza una partícula desde cierto punto y con cierto ángulo de inclinación, como podemos ver igual de la misma forma en el dibujo. Muchas gracias. Bueno, pues ahora les voy a explicar un poquito de unos 4 conceptos. Estos 4 conceptos son plano inclinado, cinética de una partícula, el movimiento angular de una partícula y principio de la conservación del momentum que vamos a ir revisando poco a poco. Primero que nada, un plano inclinado. ¿Qué significa un plano inclinado? Un plano inclinado se refiere a una estructura o a un cuerpo que tiene un ángulo con respecto a la base, o sea, en este caso el suelo, de modo que modifica sustancialmente el movimiento de las partículas que se desplazan sobre él. Por ejemplo, no va a ser lo mismo arrastrar por ejemplo, tenemos el ejemplo de un cuerpo que tiene una fuerza que está actuando paralelamente al cuerpo inclinado y esta T representa al trabajo que próximamente vendremos viendo, que simboliza la cantidad, la multiplicación directa entre la distancia recorrida con la fuerza empleada. Entonces, el plano inclinado lo que va a hacer es como tal una estructura que va incluso a hacer más difícil por los temas de la fricción que un cuerpo se desplace sobre uno. Entonces, eso puede ser de dos maneras. El plano inclinado, este está hacia arriba, pero también puede ser hacia abajo. Entonces, también va a modificar sustancialmente cualquier movimiento de partículas que se desplacen sobre él. Después tenemos la cinética de una partícula. Este término de cinética de una partícula se origina a partir de la energía cinética que nos explicarán nuestros amigos en unas diapositivas, pero a grandes rasgos, la cinética de una partícula es un término que hace alusión a la energía que posee una partícula en virtud a su velocidad, bajo la fórmula de la energía cinética, que es m por p cuadrada sobre 2, que significa la masa en kilogramos del cuerpo o la partícula en cuestión por la velocidad al cuadrado sobre 2, al cuadrado sobre 2. De modo que con esto vamos a tener energía cinética que iremos explicando un poco, justamente les voy a explicar un poco acerca de cómo la relación que tiene energía potencial y cinética cuando veamos lo del principio de la conservación del momento. El movimiento angular de una partícula no es otra cosa que el movimiento de una partícula en relación al ángulo en que fue proyectada. Por ejemplo, esto tiene como fin que puede realizar un movimiento parabólico o semiparabólico. Cuando nosotros lanzamos bajo una velocidad inicial, eh, con la misma velocidad, con una velocidad inicial, si lo hacemos con muy poco ángulo, va a viajar cierta distancia, pues va por una distancia más considerable, pero entre más chico sea el ángulo, entonces va a lograr una distancia mayor, pero una altura menor.
Sin embargo, entre más grande es el ángulo, más pegado a los 90 grados, entonces vamos a tener algo completamente distinto. La altura va a ser mucho mayor y la distancia que se recorre va a ser muy poca en comparación a las condiciones normales. Hay un ángulo especial en los movimientos angulares de las partículas, que es el 45. El ángulo de 45 grados, que es justamente la mitad del de 90, va a lograrse el desplazamiento horizontal máximo. O sea, en relación, o sea que las dos tengan la mayor altura y la mayor y el mayor recorrido posible. ¿Por qué? Porque le da tiempo a la partícula de poder hacer la parábola y poder llegar a una distancia horizontal más alta o más, sí, más larga más bien. Y luego, el principio de conservación del momentum es justamente lo que estamos platicando acerca de lo que es una energía potencial y cinética. Establece que si la resultante de las fuerzas que actúan sobre un cuerpo o sistema siempre va a ser nula, es decir, su momento lineal permanece constante en el tiempo. Esto lo podemos identificar, por ejemplo, con las partículas que están a cierta altura. Vamos a poner un ejemplo, por ejemplo, si esta engrapadora fuera una bolita, entonces, y está a cierta altura. Este es el piso y entonces esta engrapadora está a cierta altura. En este momento va a tener una energía potencial, la máxima que se puede tener porque está a la altura máxima y no hay movimiento cinético, es decir, no está a ninguna velocidad. Si yo la dejo caer, entonces va a lograr que cuando impacte en el piso va a tener la mayor cantidad de energía cinética en el momento que impacta, pero la menor cantidad de energía potencial porque la H es igual a cero. Sin embargo, cuando está a mitad, significa que se va a conservar el momento lineal en donde la partícula tenga la mayor, tiene la mitad de la energía potencial y la mitad de la cinética, pero siempre la fuerza que está en la partícula siempre va a ser la misma. Ahora Majo nos va a platicar un poco más a fondo de qué es como tal la energía potencial, la cinética, y me parece que nos va a hablar un poco del teorema del trabajo y la energía. Entonces, adelante, Majo. Gracias, Fabi. Bueno, pues como vemos, les hablaré de la energía potencial, la energía cinética y del teorema de trabajo y de la energía. Bueno, pues la energía potencial es la energía que está almacenada en un objeto o en un cuerpo que se encuentra en reposo a cierta altura. Esta energía dependerá de la posición del cuerpo. Por ejemplo, a mayor altura con respecto a una superficie terrestre, mayor será la energía potencial. Y esta energía se relaciona también con la masa. Cuanto mayor sea la masa del cuerpo, mayor será su energía potencial. Y por el otro lado, les hablaré de la energía cinética. La energía cinética es la que tiene los cuerpos que están en movimiento. Es decir, es el tipo de energía que permite que un cuerpo pase de estar en reposo a moverse a una velocidad específica. La energía cinética dependerá de dos cosas, de la velocidad porque va aumentando. Por ejemplo, si un auto se mueve a 60 kilómetros por hora, tendrá mayor energía cinética que un auto que se mueve a 40 kilómetros por hora. Y también dependerá de la masa, porque en cuanto más sea la energía cinética, más será la masa. Y pues ahora del teorema de trabajo y la energía. Este establece que el trabajo, el cual es hecho por la fuerza neta aplicada sobre una partícula, provocará un cambio en su energía cinética y juega un rol muy importante en la mecánica. Pues ahora les hablará mi compañero Leo sobre las demás conceptos. Pues muchas gracias, Majo, por la bienvenida. Bueno, yo le voy a exponer los últimos tres temas que, vaya, el primero es la ley de la conservación de la energía. La ley de la conservación de la energía es la cantidad total de energía en cualquier sistema que no está en interacción con ningún otro. Entonces, con este se emplea básicamente el tiempo. Entonces, un resumen muy básico que se puede tener sobre la ley de la conservación de la energía es de que la energía no se puede crear ni destruirse, sino que simplemente se transforma. Entonces, un ejemplo muy básico que podemos tener en la vida cotidiana es de que cuando la energía eléctrica se va transformando en energía térmica, o sea, en calor, vaya. La segunda diapositiva es la potencia y la eficiencia. La potencia es la cantidad de trabajo que es realizado por cantidad de tiempo.
y eficiencia es la energía que se invierte en comparación a la energía obtenida en un proceso. Entonces, básicamente la potencia se asocia a dos muy básicos movimientos y también muy conocidos, que es la rotacional y la traslacional. Ya que, vaya, la eficiencia también es un cociente de 2 unidades. Y así es como podemos tener la potencia y la eficiencia. La siguiente diapositiva estamos hablando de los principios del impulso. El impulso es aplicado a un cuerpo que es igual también a la variación de la cantidad de movimiento. Entonces, por definición muy básica, el impulso es el producto de la fuerza aplicada sobre un cuerpo y el tiempo de duración. Entonces, un ejemplo muy básico que también podemos tener en nuestro día a día es de que, por ejemplo, una persona que está con su hija en un parque, en un columpio, que, o sea, el padre lo está impulsando, su hija aplicando una fuerza y, está teniendo un tiempo de duración de la misma. Entonces, aquí es como concluimos los temas que tenemos y es todo. Muchas gracias. Por nuestra parte sería todo con respecto a los términos. Y ahora, para ejemplificar un poco, si quedaron algunas dudas, vamos a realizar algunos ejercicios. Aquí, algunos ejercicios nada más de energía total, que sería la conservación de la energía, y de trabajo y de potencia. Entonces, abrimos el Word y vamos a poner dos problemas hipotéticos. Estos problemas hipotéticos van a ser muy sencillos porque realmente no son temas aún muy complejos porque no estamos manejando las fricciones. Tanto la caída libre como el tiro vertical los estamos manejando como si no hubiera fricción entre el aire, porque el aire también tiene una fricción, porque al final de cuentas son sustancias en estado gaseoso que están interfiriendo con la trayectoria de nuestro móvil, ¿no? Entonces, despreciando esto, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a suponer que esta bolita que tenemos aquí va a pesar, su masa más bien, va a ser de 5 kilogramos. Bueno, vamos a ponerle más, de 20 kilogramos, va a ser algo muy pesado. Y entonces vamos a tener que esta está a una altura de 20 metros. De 20 metros, o si lo queremos hacer más interesante, pues pueden ser 60 metros. Esta es la mitad del recorrido. Esta es el final del recorrido, porque vamos a representar lo que va a ser el suelo. Y vamos a empezar a hacer algunos cálculos para que quede muy claro todo lo de los principios de la conservación de la energía. Entonces veamos. Primero que nada, vamos a calcular la energía potencial gravitatoria que está teniendo nuestro móvil. Nuestra energía potencial va a ser igual, ahorita voy a mover la ecuación, no se preocupen. La energía potencial va a ser igual, incluso aquí lo voy a poner centrado. La energía potencial va a ser igual a mg por h, que es igual a, perdón, ahí está, energía potencial va a ser igual a la masa, que son 20 kilogramos, por la gravedad, que son 9.81, y la altura, que dijimos que van a ser 60. Aquí nada más falta ponerle el 60 de altura. Entonces, el 60 metros de altura. Entonces, nosotros vamos a tener que nuestra energía potencial, aquí vamos a emplear lo de la conservación de energía y lo veremos a total franqueza. Entonces, será 20 por 9.81 por 60, nos van a dar en newtons 1722 newtons. Bueno, nos van a dar 1722 y ahorita vamos a poner las unidades cuando hagamos los cálculos de unidades. Entonces, nosotros vamos a tener que la energía cinética de aquí, primero tendríamos que calcular la velocidad. Y entonces, la velocidad siempre va a ser
aceleración por la velocidad a la que va. Digo, por la aceleración por el tiempo. Entonces, si nosotros tenemos, perdonen la alarma, aquí vamos a tener que la velocidad final va a ser igual y tenemos 60 de altura y tenemos la aceleración de la gravedad. Entonces, si tenemos la aceleración de la gravedad, solamente vamos a sacar, más bien, vamos a sacar el tiempo primero. Entonces, aquí nosotros tenemos que tiempo es igual a la raíz de 2. Aquí está la raíz. Esto es, ahí está la raíz. Entonces, la raíz de 2 por h sobre g. Y podríamos comprobar la fórmula diciendo fórmulas de tiro horizontal y podemos ver que la misma fórmula que estamos calculando, 2 por h entre g. Entonces, haciendo los cálculos, ¿qué nos va a pasar? Va a pasar que cuando nosotros hagamos el cálculo de la energía potencial y la energía cinética, va a dar exactamente lo mismo y así vamos a ejemplificar perfectamente que la energía se conserva. Entonces, vamos a hacer, primero hacer el tiempo, que sería 2 por h, que h quedamos en 60, entre gravedad, que es 9.81, en la raíz cuadrada, y nos da prácticamente 3.5 segundos, pero vamos a dejarla a 4 decimales para que no haya problema. Entonces, la energía, perdón, aquí haciendo las unidades porque pues estamos multiplicando metros sobre segundo cuadrado por metros por los kilogramos, entonces esa es la definición de un joule. Entonces, aquí podemos, ok, se mueve joules. Y ahora nada más va a faltar esto. Lo único que tenemos que hacer va a ser la velocidad, la energía cinética, va a ser el cálculo, va a ser nada más la masa, que son 20, por la velocidad, que aún es una incógnita, al cuadrado sobre 2. Entonces, aquí solamente tenemos que calcular la velocidad final, que eso no es ningún problema. Nada más ponemos BF es igual a la aceleración por el tiempo. Es 9.81 por 3.4974, porque la pelota está en reposo. Entonces, ahora solamente nos falta calcular esta velocidad. Y ya calculándola, ya podemos comprobar la teoría de la conservación de la energía, que será muy fácil porque ya la han comprobado muchas personas, pero pues aquí lo estamos comprobando. Entonces, 31.03 metros sobre segundo. Entonces, aquí solamente tendríamos que agregarle 34.3103 y ahora solamente falta hacer los cálculos, que vamos a ver que es lo mismo, que sería al cuadrado por 20 entre 2. Y el resultado, sorprendentemente, o no tan sorprendentemente, justamente porque ya han hecho varios los cálculos, muchas personas antes de nosotros, y es justamente la misma energía. Y en ese trayecto va a ser la mitad de la energía potencial y la cinética. Y finalmente, para que quede más ejemplificado lo que es el trabajo y la potencia, entonces vamos a poner que tenemos una caja sobre un plano y una niña o un niño, como sea, le está empujando con una fuerza de, vamos a ponerle 5 newtons. Entonces le está empujando con 5 newtons, así que no es una fuerza ni siquiera muy fuerte. Y esta caja, vamos a poner que la va a desplazar unos 5 metros. Entonces, si la desplaza 5 metros, lo único que va a pasar va a ser que vamos a poder hacer mucho más fácil
nuestros cálculos, porque si nada más son 5 metros y 5 newtons, entonces vamos a sacar el trabajo, porque ya tenemos la energía. 5 newtons y 5 metros. Entonces, haciendo las ecuaciones, aquí voy a desplazar un poco la ecuación para que no se vea tan pegado. Aquí lo voy a meter y bien. Listo. Entonces ahora solamente necesitamos saber que el trabajo también se va a medir en joules. Va a ser el trabajo 5 por 5, pues ya sabemos que es 25, y van a ser 25 joules, pero nos falta siempre una dimensión en el trabajo. Y en el trabajo la dimensión que nos falta para poder saber algo correctamente es en cuánto tiempo se realiza. Entonces, la potencia siempre se va a hacer trabajo sobre tiempo. Y entonces ahora haciendo esos cálculos, vamos a saber que, por ejemplo, si esta niña recorrió esto y lo recorrió en 3 segundos, aquí está el trabajo, entonces con una buena potencia, entonces vamos a ponerle que es 3 y aquí son 25 y 25 sobre 3 es 25 sobre 3 solamente 8.33 y esto se mide en watts. Y listo, tendríamos ya una ejemplificación bastante decente de cómo se conserva la energía y de cómo existe el teorema entre el trabajo y la energía. Por nuestra parte sería todo ya con teoría y práctica y pues espero les haya gustado. Muchas gracias.